Conociendo a Dios, parte 6. Satanás. Debemos saber quién es Satanás. Por supuesto, la Biblia no nos dice todo acerca de él, porque el propósito principal de las Escrituras es revelar a Dios, a su pueblo y a nuestro Salvador, Jesucristo. Pero aún así, a través de la Biblia podemos entender quién es Satanás, qué es lo que principalmente hace y cuáles son los límites de su poder, especialmente como aquel que será finalmente destruido. Es importante ver a Satanás tal como es en realidad. Sin claridad, podemos sobreestimar su influencia o, por el contrario, ignorar por completo su presencia. Así que ahora, veamos lo que la Biblia dice sobre Satanás. El origen de Satanás. No conocemos por completo el origen de Satanás, pero la Escritura nos da lo suficiente para saber esto: él es alguien que cayó del cielo. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Fuiste derribado por tierra, tú que sometías a las naciones. Decías en tu corazón: subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me haré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al reino de los muertos, a lo más profundo del abismo. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban también. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y con él, sus ángeles. Satanás también es descrito como alguien que abandonó su posición y su rol apropiado. A los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los mantiene en prisiones eternas, en oscuridad, para el juicio del gran día. La naturaleza de Satanás. La Biblia dice que Satanás no es una figura grotesca o aterradora en su apariencia. Por el contrario, se lo describe como alguien que se disfraza con belleza exterior. Un ángel de luz que engaña a muchos. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con 7 coronas sobre sus cabezas. Así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, no es raro que también sus servidores se disfracen como servidores de la justicia. Su fin será conforme a sus obras. Se lo describe como el gobernante de este mundo oscuro y como una fuerza espiritual de maldad. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hasta que llegue el tiempo señalado, Satanás mantiene su influencia como el príncipe del poder del aire. Y hasta que fueron llamados por Dios, incluso el pueblo de Dios vivió bajo su dominio. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales vivían cuando seguían la corriente de este mundo y al gobernante del reino del aire, el espíritu que ahora opera en los que viven en desobediencia. Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Jesús respondió: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Satanás, el engañador. Satanás es mentiroso y divisor. Aunque sabía exactamente lo que Dios había ordenado, torció la verdad y le mintió a Eva, llevándola al pecado y, finalmente, separándola de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Le dijo a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo: no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo deben tocar, porque si lo hacen, morirán. No morirán, dijo la serpiente.
Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Por eso la Biblia lo llama el padre de la mentira. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su propio idioma, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el engañador. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y si he perdonado algo, lo he hecho en presencia de Cristo por el bien de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La venida del inicuo será conforme a la actividad de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Se pierden porque no quisieron amar la verdad para ser salvos. La obra de Satanás. La obra principal de Satanás es la oposición. Se opone constantemente a Dios, al reino de Dios, a la iglesia de Dios y al pueblo de Dios. Jesús les contó otra parábola: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, también apareció la mala hierba. Los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Él les respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? No, contestó él, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. El campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba representa a los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás ya sabe muy bien que no puede separar al pueblo de Dios, aquellos que una vez estuvieron bajo su dominio pero que ahora han sido llamados por Dios, del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por tu causa nos enfrentamos a la muerte todo el día, se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aún así, Satanás no soporta ver esta unión santa entre Dios y su pueblo. Por eso se enfurece, y hace todo lo posible para oponerse e interferir. Los hijos de Dios no pueden volver a ser esclavos de Satanás, pero Él no quiere que vivan como la novia de Cristo, el Cordero. Por eso, la estrategia más efectiva que Satanás utiliza contra Dios y su pueblo es tentar al pueblo de Dios al pecado. Como no puede tocar la santidad de Dios mismo, trata de acusar y exponer a los hijos de Dios como pecadores delante del Santo. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo del pueblo. Que nadie diga cuando sea tentado: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por su propio deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12.
Satanás actúa como si tuviera toda la autoridad en el mundo. El diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré toda su autoridad y esplendor, porque a mí me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Satanás tienta para hacernos caer. Satanás actúa tentando para hacer caer a las personas. Incluso se atrevió a tentar al mismo Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes, y los ángeles lo servían. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en esos días, y al final tuvo hambre. Así como eso, Satanás anda rondando, buscando la oportunidad para tentar y hacer caer al pueblo de Dios, los que pertenecen a Jesucristo. Estén alerta y manténganse firmes. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás también es acusador. Se presenta delante de Dios, acusando a su pueblo. Satanás le respondió al Señor, ¿acaso Job teme a Dios por nada? Piel por piel. Replicó Satanás. Un hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Pero extiende tu mano y tócalo en su carne y en sus huesos, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ya han llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás es un confusor. Satanás actúa para confundir y oscurecer. Niebla las mentes de las personas para que no puedan ver la verdad del Evangelio. Y si nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso Pablo dice: quisimos ir a verlos, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Satanás incluso arrebata la palabra de Dios. Esta es la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Algunos son como la semilla sembrada junto al camino, donde se siembra la palabra. En cuanto la oyen, viene Satanás y les quita la palabra que fue sembrada en ellos. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que no crean y se salven. Los límites de Satanás. Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, la descendencia de la mujer, la cabeza de Satanás ya ha sido aplastada. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, su descendiente te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. El resultado ya está determinado. El vencedor y el derrotado ya han sido declarados. Pero Satanás aún herirá el talón de la descendencia de la mujer. Hará un último intento desesperado. Por eso debemos entender claramente quién es Satanás. Sí, tiene cierta medida de poder y autoridad. Pero también debemos recordar que Satanás es un ser creado, con límites claros y absolutos. No puede actuar por sí solo. Solo opera dentro de la perfecta voluntad de Dios y dentro de los límites que Dios ha establecido. No puede ir más allá. Por eso Satanás es descrito como un acusador, un calumniador. Incluso Satanás sabe que no puede arrebatar a los hijos de Dios, los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Pero busca perturbar la relación. Su mejor y única estrategia es calumniar. Ese es el límite de lo que puede hacer.
Así que no necesitamos temerle más de lo que corresponde. Es cierto que los seres humanos pecadores no pueden vencer a Satanás por sus propios medios, pero los que pertenecen a Cristo, por el poder del Espíritu Santo, pueden vencerlo. La derrota final de Satanás ya ha sido declarada por medio de Jesucristo, quien vino para destruir las obras del diablo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Satanás no es omnipresente. En otras palabras, como ser creado, está limitado por el tiempo y el espacio. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella de un lado a otro. Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios le permite. El Señor le dijo a Satanás, muy bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. El Señor le dijo a Satanás, muy bien, está en tus manos, pero no le quites la vida. La guerra espiritual no es una batalla entre dos poderes iguales. No es Dios contra Satanás en igualdad de condiciones. Satanás no puede rivalizar con Dios. No es una fuerza opuesta, es un siervo. Opera bajo el poder soberano de Dios, y solo con su permiso. Los reyes de la tierra se levantaron, y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, para conspirar contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Hicieron lo que tu poder y tu voluntad ya habían determinado que sucediera. Satanás será finalmente atado por el ángel de Dios y arrojado al lago de fuego, para no engañar nunca más. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, debe ser soltado por un poco de tiempo. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a reunirlas para la batalla. Su número será como la arena del mar. Marcharán por toda la superficie de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero de los cielos bajará fuego y los consumirá. El diablo, que los engañaba, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también fueron arrojadas la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No podemos saber todo sobre el rol o propósito de Satanás. Pero esto sí lo sabemos con certeza, solo Dios es soberano sobre todo. Él usa todas las cosas, de manera perfecta y con propósito. Y la interferencia de Satanás es solo temporal. El esposo, Jesucristo, el Rey de Reyes, viene en camino. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo de Dios. Amén.